¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, profe? Bien, bien, por lo menos andamos todavía. Eh, Hola Mariana, ahí que te veo. ¿Cómo estás? Chicuelos, les mandé, María, bien, les mandé al grupo de WhatsApp cuándo va a ser la validación, ¿sí? Ténganlo en cuenta, 19, 20 y 21. La validación 3, ¿sí? Ahora, seguimos con analgésicos. ¿Quién me puede decir qué recuerda de la clase pasada? ¿Qué vimos de los analgésicos? ¿Para qué sirven los analgésicos? ¿Reducen y alivian qué? Los analgésicos. Para calmar dolores. Exactamente. Muy bien. Bien. Desinflamar. Perfecto. Otra pregunta. Empezados a ver los AINE. ¿Qué son los AINE? Los antiinflamatorios, ¿qué? No esteroides. Bien, Gaby. Acuérdense de las siglas, porque los exámenes van a encontrar muchas veces estas siglas. ¿Sí? Bien. Entonces, clase de hoy y vamos a ver los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides. Ustedes saben que todos los medicamentos tienen un riesgo de efectos secundarios. ¿Sí? Entonces es importante también entender esos riesgos y esos beneficios de un medicamento. A la hora de decidir uno, en este caso también despacharlo como les va a tocar a ustedes. ¿Sí? Y dentro de esos riesgos que tienen los antiinflamatorios no esteroides, uno de los principales son los problemas estomacales. ¿Sí? Puede aparecer sangrado, puede aparecer úlceras o simplemente un malestar estomacal. Bien, otros efectos secundarios son problemas renales, por ejemplo, también la presión arterial alta, ¿sí? Problemas cardíacos. Bien, otro efecto secundario puede ser la retención de líquidos, ¿sí? La retención de líquidos que causa hinchazón. Bien, más que nada alrededor de lo que son las piernas, de lo que son los pies, los tobillos y nuestras manos. Secundario pueden ser erupciones o reacciones alérgicas. ¿Sí? Bien. Motivos para dejar de tomar los antiinflamatorios no esteroides. Uno de los motivos es que los AINES pueden retrasar la sanación. ¿Sí? Entonces, ¿hay que dejar de tomarlo? Sí. ¿El dolor aumenta? ¿Sí? Si tocamos nuestra piel, ¿sí? Y al tacto sentimos alrededor de la herida o de la lesión la piel caliente, damos un enrojecimiento en esa zona de, por ejemplo, de una lesión o de una herida, ¿sí? Si se genera pus, obviamente, si generamos fiebre sin ninguna otra causa aparente, ¿sí? En esos momentos hay que dejar de tomar y obviamente consultar al médico. ¿Bien? También hay riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Como les dije, puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos, de ataques cerebrales, de reacciones cutáneas, ¿sí? De sangrado estomacal o intestinal también, que pueden ser graves. ¿Bien? ¿Sí? Esos son riesgos que son mucho mayores, obviamente, si se toma dosis muy altas, si se toma durante mucho tiempo o mucho más tiempo de lo recomendado. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a la famosa aspirina,
que a diferencia de los otros antiinflamatorios no esteroides, puede ayudar a determinadas personas. ¿A qué? A reducir ataques cardíacos, por ejemplo, o ataques cerebrales. Tengan en cuenta que no todo el mundo es adecuado para tomarlo, porque puede causar, ¿sí? Tomar esto por día, ¿bien? Bien. No deben tomar antiinflamatorios no esteroides si alguna, obviamente, reacciones alérgicas, ¿sí? A un medicamento para el dolor. Nidia, decime. Profe, ¿se está cortando? No sé si se me corta a mí, pero no escuché bien lo que dijiste. Sí, a mí también se me corta, profe. Los Se demás, corta el audio. A mí también salió todo entrecortado, profe. entonces ahora sí puedo decir que es mi internet. Bien, les decía que no todo el mundo puede tomar esto de la aspirina diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque también puede causar sangrado, sangrado grave, ¿sí? Por eso siempre hay que consultar al médico antes. Bien, déjenme corroborar el internet un segundito, seguro se va a cortar. Voy a tratar de cambiarlo. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, profe. ¿Sí? Bien, cambié de internet. Vamos a, ojalá que funcione. Con lo que cobran el internet, miren, y encima funciona mal. Les decía también que no hay que tomar antiinflamatorios no esteroides si alguna vez obviamente han tenido algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de analgésico, o sea, de estos medicamentos para el dolor. ¿Sí? Tampoco hay que tomarlo si uno está embarazada, ¿sí? O está intentando quedar embarazada o está amamantando, ¿sí? Hay que preguntarle al médico antes. Él nos tiene que autorizar, ¿sí? Porque también puede causar problemas en el parto, puede causar problemas con el bebé. ¿Bien? Entonces, hay que preguntar al médico, ¿sí? Antes de tomar antiinflamatorios no esteroides, si el paciente tiene, por ejemplo, úlceras o si tiene antecedentes de algún sangrado estomacal o sangrado intestinal, que pasa con la aspirina, por ejemplo, ¿no? Hay que preguntar al médico antes de tomarlo si uno tiene dolor de estómago o acidez estomacal que perdura en el tiempo, si tiene anemia, ¿sí? Si sufre de presión arterial alta, por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, o cualquier tipo de afección de salud que sea grave. ¿Sí? Siempre hay que consultar al médico. ¿Bien? También hay que consultar al médico antes de tomarlo si el paciente ya toma algún tipo de anticoagulante, por ejemplo, para prevenir, obviamente, la formación de coágulos sanguíneos. ¿Sí? Hay que preguntar lo de la aspirina para proteger el corazón, si soy apto para tomarla diariamente. Si ese paciente toma medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, también hay que consultar al médico para la artritis. ¿Sí? Si toma algún tipo de diuréticos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Seguimos. Tenemos analgésicos narcóticos o analgésicos opioides, lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Son analgésicos que solamente se utilizan para el dolor, para ese dolor que es intenso,
ese dolor que no se alivia con ningún otro tipo de analgésico. ¿Bien? Los analgésicos narcóticos o los analgésicos opioides se tienen que usar cuidadosamente. Se usan bajo vigilancia médica. ¿Sí? ¿Suelen ser muy efectivos? Sí. ¿Suelen ser muy seguros? Sí, para disminuir el dolor, pero siempre bajo vigilancia médica. ¿Bien? Y tenemos dos tipos. Analgésicos opioides débiles, ¿sí? Que es una clase de medicamentos utilizada para el alivio del dolor moderado a severo. ¿Sí? Es un medicamento que en realidad actúa sobre el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para reducir el dolor. ¿Sí? Bien. Mayormente, ¿para qué se utiliza? Para lesiones, para enfermedades crónicas, ¿sí? Para el dolor postoperatorio, por ejemplo, ¿sí? Y como ejemplo podemos dar la codeína, ¿sí? La codeína es un opioide, ¿bien? Mayormente la codeína se utiliza en combinación con otros analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno. Eso hace que aumente su eficacia, ¿sí? ¿Es efectiva para qué la codeína? Para dolores leves a moderados, ¿sí? También se utiliza la codeína para tratamiento de tos, para el tratamiento de la diarrea. Bien, como todos, tiene efectos secundarios, obvio, puede causar somnolencia, puede causar estreñimiento, ¿sí? Puede causar mareos, ¿bien? Y si se toma en dosis muy altas, hasta puede llevar a la dependencia. Así que tener cuidado. Otro ejemplo es el tramadol, que seguro también lo han escuchado alguna vez en su vida. ¿Sí? Es un opioide sintético. Este actúa sobre los receptores del dolor del sistema nervioso central. ¿Sí? Pero, además de eso, también, ¿qué hace? Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Bien? ¿Está indicado para qué? Para dolores moderados a severos. ¿Sí? Y tiene efectos secundarios también, náuseas, mareos, somnolencias, ¿sí? Y en algunos casos también riesgo de convulsiones. ¿Bien? Otro ejemplo que les puedo dar es la dihidrocodeína, ¿sí? Que también es un opioide sintético, es muy similar a la codeína, pero hay una pequeña diferencia en la potencia y lo que son los efectos secundarios. ¿Sí? Se utiliza para dolor moderado, para la tos también. Bien, las causas, perdón, los efectos secundarios son más o menos parecidos, somnolencia, estreñimiento, náusea, dependencia. Bien. Otro ejemplo que les puedo dar es el tapentadol. ¿Sí? Bien. Que se usa para el dolor agudo y para el dolor crónico, perdón. ¿Bien? Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta con los analgésicos opioides débiles? ¿Sí? La dosis y la administración. Bien, la dosificación es individualizada, ¿sí? Según la intensidad del dolor y según la respuesta de cada paciente. Bien, entonces es fundamental esto de seguir las indicaciones del médico. Bien. Bien. Como les dije, son analgésicos que se consideran débiles en comparación con otros que son otros opioides que son mucho más potentes. Bien, pero más allá de eso puede causar dependencia, hay abuso muchísimo, ¿sí? Con esto del uso prolongado del medicamento. Bien, son
medicamentos que pueden interactuar también con otros tipos de medicamentos y lo que sucede es que puede aumentar también todo lo que son los riesgos secundarios. ¿Sí? Por eso no me voy a cansar de insistir que es crucial ir al médico. ¿Sí? Más que nada si el paciente también está tomando algún otro tipo de medicación. ¿Bien? Y el otro son los analgésicos opioides, se me fue la palabra, opiáceos, perdón, fuertes, opioides, de ellos, que son medicamentos, obviamente, utilizados para el dolor severo, ¿sí? Ese dolor que no se pasa con ningún otro tipo de analgésico, ¿sí? Estos actúan sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Se unen en realidad a ciertos receptores opioides y alteran la percepción del dolor, como es, por ejemplo, la morfina, ¿sí? La morfina es uno de los opioides más antiguos, el más utilizado también, para esto del manejo de dolores severos, ¿sí? Para dolores crónicos también. Bien. Dolores, por ejemplo, oncológicos, dolores de lesiones graves, bien, dolores postoperatorios, pero tiene efectos secundarios. Náuseas, vómitos, somnolencia, estreñimiento, depresión respiratoria y también riesgo a dependencia. ¿Sí? Luego, otro ejemplo es la oximorfona. La oximorfona es un opioide semisintético, que es derivado de la morfina, ¿sí? Pero tiene una mayor potencia que la morfina, ¿sí? Bien, para dolores crónicos y agudos. Bien, es muy similar los efectos secundarios a la morfina, ¿sí? Pero este tiene más riesgos significativos de depresión respiratoria, ¿sí? De náuseas, de vómitos. Por otro lado tenemos la hidromorfina, ¿sí? Que también es un opioide semisintético derivado de la morfina, ¿sí? Pero la hidromorfina, y escuchen esto, aunque ustedes seguramente, o sea, lo que uno más sabe, la morfina es súper fuerte, no, hay muchos más fuertes. La hidromorfina es 7 veces más potente que la morfina. Así que imaginen lo potente que es la hidromorfina. Es terrible. ¿Sí? Más que nada se usa para dolores crónicos, dolores agudos, severos. ¿Sí? Otro que les puedo dar es el fentanilo, que este también seguro lo han sentido nombrar. ¿Sí? Es un opioide sintético, súper potente. Y es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. Mamita. Bien, ¿para qué se utiliza? Mayormente para situaciones, por ejemplo, de personas con cáncer avanzado. ¿Sí? También se utiliza en lo que sería anestesia. Bien, el fentanilo. ¿Sí? Viene en parches transdérmicos, en inyecciones, en pastillas bucales. Bien, y tiene efectos secundarios. Alto riesgo de depresión respiratoria, sedación, por eso se usa en anestesias, ¿sí? Puede traer náuseas, vómitos, ¿bien? Y el fentanilo también es muy abusivo, ¿sí? Otro que les puedo nombrar es la oxicodona, que también seguramente en algún momento la han sentido nombrar, que también es un opioide semisintético, que tiene una potencia intermedia, ¿sí? Intermedia entre la morfina y el fentanilo,
¿sí? Bien. La metadona también es otro que les puedo nombrar, que es un opioide sintético, ¿sí? Que más que nada la metadona se utiliza para manejar ese dolor severo, ¿sí? Que mayormente pasa en los tratamientos de dependencia a opioides. Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? También la dosis, la administración, si bien esto de los opioides o opiáceos fuertes, ¿sí? También es individualizada, también se toma en cuenta el dolor y la respuesta al tratamiento de ese paciente. Tiene riesgo de dependencia y abuso bastante alto, y todo lo que son los efectos secundarios, mayormente son casi todos muy parecidos: dependencia respiratoria, vómitos, náuseas, somnolencia, mareos, estreñimiento, ¿sí? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta con este tipo de medicamentos? Que deben ser almacenados en lugares seguros. ¿Para qué? Para evitar el uso no autorizado o accidental, ¿sí? Ni hablemos en la casa, en los hogares donde hay niños o donde hay personas con antecedentes de abuso de sustancias. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Hoy ¿sigo? Vamos entonces. Bien. Con respecto a, ya que estamos hablando de los analgésicos narcóticos, ¿qué se recomienda? Que no se debe usar más de 3 a 4 meses, ¿sí? Excepto, obviamente, que el médico dé otro tipo de indicación. Bien. Por otro lado, tenemos los fármacos coadyuvantes. ¿Qué son? Son medicamentos que no son analgésicos específicos, ¿bien? Pero que se pueden utilizar junto a otro tipo de analgésicos para potenciar ese efecto, para tratar síntomas, ¿sí? Para manejar también todo lo que son los efectos secundarios, ¿sí? Los fármacos coadyuvantes son también bastante esenciales, podemos decir, en lo que es el manejo del dolor crónico y agudo, ¿sí? Para los dolores, por ejemplo, oncológicos. Bien, y tenemos diferentes tipos de fármacos coadyuvantes. Uno son los antidepresivos, por ejemplo. Bien, que se utilizan para el tratamiento de, por ejemplo, del dolor neuropático, para la fibromialgia, ¿sí? Otro ejemplo son los anticonvulsivos. Bien, los corticoides también, otro ejemplo, porque los corticoides reducen ¿qué? La inflamación, la hinchazón, ¿sí? Entonces también son útiles para el manejo del dolor. Ese dolor que se origina por la inflamación, por la hinchazón. Bien, también hay analgésicos locales, ¿sí? Y analgésicos antiarrítmicos, bien, como es, por ejemplo, la lidocaína, ¿sí? Se utiliza para el tratamiento del dolor localizado. Y, como les dije antes, también para algunas arritmias dolorosas. ¿Bien? Los antipilépticos, sí. Los antipsicóticos también, ¿sí? Los relajantes musculares también. ¿Bien? Bien.
Consideraciones entonces de los fármacos coadyuvantes. ¿Sí? Cada tipo tiene su propio perfil de esos efectos secundarios. ¿Bien? Bien. Otra cosa que es crucial con los fármacos coadyuvantes es que en el comienzo, cuando se comienzan a utilizar, mayormente se utilizan con dosis bajas y luego se va ajustando gradualmente esa dosis, ¿sí? Siempre el médico que va a observar la respuesta del paciente y la va a ajustar según lo que sea necesario para ese paciente. ¿Sí? Otra cosa que les había dicho también al principio, que los coadyuvantes pueden interactuar con otros medicamentos, ¿sí? Pero también es esencial esto de la supervisión médica. Bien. Entonces, los fármacos coadyuvantes son herramientas bastante valiosas en esto del manejo del dolor, ¿sí? Más que nada cuando los analgésicos estos tradicionales no son efectivos o no son completamente efectivos, ¿sí? Entonces, los analgésicos coadyuvantes es un fármaco sin acción analgésica propia, pero que administrado con analgésicos convencionales contribuyen a disminuir el dolor. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Seguimos. Bien. Principales grupos de antibióticos. Por un lado tenemos los aminoglucósidos. ¿Qué son? Son una sustancia, ¿sí?, que combate mucho tipo de bacterias. ¿Sí? Por ejemplo, la gentamicina, la neomicina, la amikacina. ¿Sí? Es un antibiótico y que se usa para tratar las infecciones bacterianas. ¿Sí? Bien. Una persona que está embarazada, que toma aminoglucósidos, existe una posibilidad de efectos nocivos en el feto, ¿sí? Como es, por ejemplo, la pérdida de audición. Así que siempre se consulta al médico tratante. ¿Bien? Bien. Por otro lado tenemos los beta-lactámicos, que son antibióticos, obviamente, que son derivados ¿de qué? De la penicilina, por ejemplo, de las cefalosporinas. ¿Bien? Bien. Y ahí tenemos a la famosa penicilina, que es un antibiótico, actúa contra bacterias. Bien, es el primer antibiótico que se descubrió, ¿sí? Y hasta el día de hoy sigue siendo más o menos eficaz contra ciertos tipos de bacterias. Bien, ¿para qué se usa la penicilina? Para enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Amigdalitis, neumonía, sífilis, ¿sí? Sepsis también, infecciones geniturinarias, perdón, entre otras. ¿Bien? ¿Tiene efectos secundarios? Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los dermatológicos. Erupción en la piel. ¿Bien? También puede traer náuseas, puede traer vómitos, puede traer diarreas. Bien. Otros efectos secundarios son los efectos secundarios sanguíneos.
que puede dar lugar ¿a qué? A la neutropenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, a la leucopenia, disminución de leucocitos, ¿sí? Anemia hemolítica también, que es una anemia por destrucción de glóbulos rojos. ¿Bien? Bien. Con respecto también a las penicilinas, no se debe usar de forma indiscriminada, ¿sí?, en las mujeres. ¿Sabían? Sí se puede usar en tratamientos de sífilis, por ejemplo, que se detecta en el embarazo. La penicilina pasa a la leche materna, ¿sí? Y eso puede originar, por ejemplo, sensibilización, erupciones cutáneas, obviamente. Puede generar al bebé diarreas. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos las cefalosporinas, que también son antibióticos beta-lactámicos. Son muy parecidos a la penicilina. ¿Bien? Bien. Tenemos una clasificación de las cefalosporinas, que se clasifican según su generación. ¿Sí? Tenemos las cefalosporinas de primera generación, que son para administración oral o son para administración parenteral, ¿sí? Que incluye, por ejemplo, la cefalotina, se me había ido, la cefasolina, por ejemplo, también la cefradina, es toda esta de primera generación. Y tenemos la de segunda generación, ¿sí? Que la de segunda generación podemos decir que ofrece una cobertura un poco mayor, ¿sí? O más fuerte, ¿bien? Que la de primera generación, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el cefamandol, ¿sí? La ceforinida también, la cefonicina, ¿sí? La cefonicid también es otra de segunda generación. ¿Bien? Y la última, si no me equivoco, no, son 4, perdón. La de tercera generación, ¿sí? Son un poquito más eficientes. O sea, a medida que van pasando las generaciones, son un poquito más fuertes. Son un poquito más fuertes que a las de primera y a las de segunda generación, ¿sí? Las de tercera generación se pueden utilizar orales o parenterales, ¿sí? Y las de cuarta generación, que ahí podemos incluir la cefepime, ay, no va a ser, cefepime, ¿sí? O la cefpirone también, que esas dos se administran de forma parenteral, ¿sí? Bien, todo lo que son los efectos secundarios, ¿sí?, de la cefalosporina, principalmente hipersensibilidad, ¿sí? Muy parecido a lo que producen las penicilinas. Bien, urticaria, broncoespasmos, ¿sí? Dermatitis, fiebre, erupciones cutáneas, ¿sí? Y también puede causar como efecto secundario lesiones de la mucosa oral. Bien, puede dar náuseas, puede dar vómitos, diarreas, dolores abdominales, ¿sí? Bien, y tengan en cuenta aquellos
aquellas personas que son alérgicas a las penicilinas, ¿sí? Que cada vez son muchos más. Bien, por ejemplo, un antibiótico que contiene penicilina es la amoxidal. Si no se le puede dar amoxidal a una persona porque es alérgica a la penicilina, ¿qué otras opciones o alguien conoce otras opciones que pueda tomar esa persona alérgica a la penicilina? La claritromicina, la acitromicina, ¿sí? Bien, que después lo vamos a ver seguramente más adelante. Bien. Ahí está. Bueno, próximo. Monobactámicos. ¿Sí? Los monobactámicos también son antibióticos bactericidas. ¿Sí? Bien, el único que actualmente se utiliza es el Aztreonam. Aztreonam. ¿Sí? Es el único que se está utilizando. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza? Para tratamientos, mayormente de infecciones en recién nacidos, ¿sí? Y niños, recién nacidos mayores de una semana, para infecciones del tracto urinario, ¿sí? Infecciones respiratorias inferiores en realidad, ¿sí? Infecciones de la piel, infecciones de tejidos blandos. Ahí podemos incluir quemaduras, úlceras, todo aquello asociado con heridas operatorias, por ejemplo. Bien, se utiliza para infecciones de las articulaciones y de los huesos. ¿Sí? Se utiliza, por ejemplo, para una peritonitis, para infecciones ginecológicas. Bien. Bien. Estaba mirándola. Bien. La próxima, carbapenemes. ¿Qué son los carbapenemes? ¿Sí? Son bastante eficaces, ¿sí? Frente a diferentes tipos de bacterias, ¿sí? Esas bacterias muchas veces son resistentes a muchos otros antibióticos, ¿bien? Que trae reacciones adversas, náuseas, perdón, cefaleas, vómitos, diarreas, ¿sí? Puritos puede traer también, ¿sí? Por otro lado tenemos, creo que me estoy enfermando, perdón, los inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Qué son los inhibidores de la beta-lactamasa? ¿Sí? Son medicamentos que adquieren un valor, podemos decir, terapéutico, si solo se combinan con otros beta-lactámicos, como es, por ejemplo, la amoxicilina, como es, por ejemplo, la ampicilina, ¿sí? Como es, por ejemplo, la ticarcilina, ¿sí? Entonces, los inhibidores de la beta-lactamasa solamente tienen valor terapéutico si se combinan con otros beta-lactámicos, ¿sí? Eso hace que este medicamento recupere su aspecto original, ¿sí? Por eso van a encontrar, por ejemplo, la amoxicilina, que
la que se usa para las infecciones respiratorias altas. ¿Combinado con qué está? Amoxicilina y ácido. ¿Quién no tiene hijos acá? Ácidos clavulánicos. Bien, bien. El famoso amoxidal dúo, chicos. ¿Sí? Por darles un ejemplo. Después tenemos para infecciones respiratorias bajas, que es amoxicilina con sulbactam. ¿Sí? A ver, que no se voy a leer, ¿qué decía? Clavulánico. Clavulánico, exactamente, Nidia era, ¿no? Nadia, perdón. Exactamente. Entonces tienen esta combinación, como les dije yo. ¿Bien? Bien. Para la sinusitis, exactamente, exactamente. Después tenemos, por ejemplo, para infecciones de la piel, para infecciones urinarias, para infecciones ginecobstetricias, las mujeres, tenemos la ampicilina, ¿sí? Combinada con la sulbactam, ¿sí? Que también se usa, como les dije, para infecciones de piel, para infecciones de las partes blandas también, urinarias, ginecobstetricias y intraabdominales. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos los anfenicoles, ¿sí? Que ahí tenemos como, siento algo en la garganta en cualquier momento, que ahí tenemos el cloranfenicol, ¿sí? Bien, es de uso sistémico, perdón. Bien, mayormente se utiliza ¿para qué? Para infecciones potencialmente mortales. ¿Sí? Meningitis, neumonía, abscesos cerebrales, fiebre tifoidea, ¿sí? Y después tenemos el uso tópico, ¿bien? Que se utiliza ¿para qué? Para infecciones conjuntivas de la córnea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces hay dos tipos de usos clínicos del cloranfenicol, uso sistémico y uso tópico. Sí, sé que esto ustedes no lo tienen en el PDF, pero yo se los digo para que lo sepan. ¿Bien? Por otro lado tenemos los glucopéptidos, que son inhibidores de la síntesis de la pared celular bacteriana, y estos se consideran como, digamos, el último recurso para algún tipo de tratamiento de infecciones graves. ¿Sí? Se suelen administrar por vía parenteral, ¿sí? Como por ejemplo es, a ver, la vancomicina intravenosa, ¿sí? Que es indicada para infecciones graves. Bien, como la neumonía, sí, como es la bacteremia, y tiene efectos secundarios, hipersensibilidad, ¿sí? Anafilaxia también puede traer. Entonces, los glucopéptidos son antibióticos que se les llama antibióticos de segunda línea, ¿sí? Más que nada se utilizan que en dispensaciones hospitalarias. Bien, se administra por vía intravenosa, ¿sí? Entonces, los glucopéptidos, más que nada, se dispensan en hospitales. Bien, porque requiere, obviamente, que el paciente esté internado y bajo vigilancia, si es que todavía no está en terapia intensiva. ¿Sí? Por otro lado tenemos los macrólidos, ¿sí? Son también antibióticos, son antibióticos
bacteriostáticos, ¿sí? ¿Qué hacen? Inhiben la síntesis de proteínas bacterianas. Y acá entra algo que yo les nombré de aquellos que eran alérgicos a la penicilina: acitromicina, claritromicina, eritromicina, ¿sí? Fidaxomicina, también, por ejemplo. Bien, entonces, son los macrólidos, obviamente van a estar contraindicados también para aquellos que han tenido algún tipo de reacción previa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, la eritromicina, ¿sí? Se considera un poco más segura que la citromicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo más experiencias, ¿sí? Su uso clínico fue mucho más extenso que la acitromicina, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y hay estudios en animales con claritromicina, ¿sí? Que la claritromicina muestra muchos riesgos. Bien, por ejemplo, la claritromicina no se usa en mujeres embarazadas, ¿sí? Excepto que no haya ningún tipo de terapia alternativa, ¿sí? Y, por ejemplo, la eritromicina, que es la que yo les nombré, que es mucho más segura, se considera bastante compatible con la lactancia. Entonces, mayormente se utiliza la, perdón, la eritromicina, ¿sí? ¿Tienen efectos secundarios adversos? Sí, seguro. ¿Sí? Trastornos gastrointestinales, ¿sí? Puede causar algún tipo de intervalo en la frecuencia, digamos, de nuestro corazón, para no decirle la prolongación de intervalos del segmento QT, que no lo van a saber, excepto que alguno por ahí a lo mejor estudió enfermería, medicina o algo de eso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la claritromicina, con esto de los trastornos gastrointestinales. La claritromicina, uno de los efectos secundarios y el más frecuente, es ese dolor y ese malestar de estómago que lo único que causa es náuseas y vómitos, ¿sí? La claritromicina se debe tomar luego de las comidas, pero claro, te causa tanto malestar estomacal, gastrointestinal, que no tenés hambre, ¿sí? Entonces, el efecto termina siendo nada porque uno lo termina devolviendo. Pasa muchísimas veces, ¿sí? Y vienen las mamás con los nenes y te dicen, el medicamento no le hizo efecto. No, no le hizo efecto porque el niño no está comiendo, porque el medicamento es muy fuerte, ¿sí? Y lo devuelve. Sí, me pasó justamente la semana pasada con mi sobrina, tiene 5 años, que obviamente le dieron claritromicina y me llama mi hermana desesperada: Nay, la nena está vomitando. ¿Cuánto hace que le diste el medicamento? Hace 30 minutos. Le digo, el medicamento no hizo efecto. Se lo tenés que volver a dar. No, pero ¿cómo se lo voy a volver a dar? Al segundo día, la nena internada. Porque no hizo efecto el medicamento. ¿Sí? Entonces, pueden causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, ¿sí? Bien. Como les dije antes, también esto de la administración de estos tipos de fármacos se hace junto con alimentos, ¿sí? Eso puede disminuir un poco las molestias. Y la eritromicina también puede traer mareos, ¿sí? Y puede traer como efecto secundario, que no es para pasar por alto, la pérdida reversible de la audición, ¿sí? Bien.
El último que vamos a ver hoy es las lincosamidas, ¿sí? Que tenemos la lincomicina, por un lado, y la clindamicina, ¿sí? Son derivados semisintéticos. Bien, son muy similares a los macrólidos, ¿sí? Entonces, la clindamicina, por ejemplo, es el único representante de la familia de las lincosamidas, ¿sí? Que hoy en día se utiliza. Bien, la lincomicina prácticamente no se utiliza. Bien, contraindicaciones. Personas con meningitis, ¿sí? La administración con macrólidos, como es la eritromicina, bien, no se debe utilizar también durante más de una semana en niños menores de 3 años. ¿Sí? Y puede traer problemas respiratorios en niños. Es uno de los mayores riesgos de efectos adversos más graves. ¿Bien? ¿Por qué? Porque contiene alcohol bencílico. ¿Sí? Por eso tampoco se debe administrar ese medicamento para recién nacidos menores o mayores o iguales a 4 semanas de edad. ¿Bien? Entonces se hace todo bajo vigilancia médica. Se puede administrar por vía oral, por vía intravenosa y por vía intramuscular. ¿Sí? Bien, ¿quedó alguna duda hasta ahora? Nos quedan un par todavía para ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que les doy mucha información, pero a mí me gusta darle bastante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Acuérdense de la validación. ¿Sí? No se me olviden de la validación 3. Bien. Bueno, escuchen. Próxima clase, obviamente vamos a terminar con esto y se me descargan el próximo PDF o los 2 siguientes por las dudas: antiinflamatorios, antisépticos y desinfectantes. ¿Bien? Bien. Si no quedó ninguna duda y está todo claro, está bien. Pensé que me había quedado algún mensaje sin leer. Si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo martes a las 14 horas. Gracias a cada uno de ustedes por estar, que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo. Un saludo. Chao, profe. Chao, hasta Buen luego, fin profe. de... Chao, buen fin de... Buen fin de...